vamos a participar, abordando los intersticios y las propuestas que hace John Rawls a 50 años de su famoso libro sobre la teoría de la justicia. Ahora, este trabajo de John Rawls en realidad se inicia más bien con un primer artículo en 1958, en donde ya él comienza a perfilar, digamos, la tesis central que él va a ir desarrollando luego sobre justicia como equidad, o, digamos, como está en el idioma original, Justice as Fairness. Ahora, en este contexto, John Rawls es considerado como un liberal igualitario, que busca conciliar, digamos, dos valores o dos principios que habían estado en discusión durante los 120 años anteriores, desde mediados del siglo XIX, digamos, hasta que John Rawls va planteando su teoría, que son los principios de libertad, digamos, y de igualdad. Ahora, a mi modo de ver, y esto quizás para provocar o motivar la discusión, ¿no es verdad?, de los panelistas, hay, en mi opinión, hay dos cuestiones que son centrales en el trabajo de Rawls, o por lo menos que yo lo relevo con bastante fuerza, dado también mis particulares intereses de investigación. Uno, lo que él llama la posición original, ¿no verdad?, que es planteada con su famosa analogía del velo de la ignorancia, ¿no es verdad? Es decir, ¿cómo nos gustaría que fuera la sociedad si esta conversación la tenemos antes de nacer? Entonces ahí hay una cuestión central. Y la segunda también, que es un poco el destino o la prioridad de las inversiones públicas, que está, a mi modo de ver, expresada en el enunciado del Maximin, que apunta, ¿verdad?, a maximizar la posición, digamos, de los menos afortunados. Dicho esta introducción, y espero que sea una provocación para nuestros panelistas, entramos entonces en el orden. Vamos a partir primero con el profesor Bernardo Navarrete, del Departamento de Estudios Políticos. El profesor Navarrete es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Luego vamos a seguir con don David Ibaceta, que él es abogado y es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que va a abordar el tema del efecto de la teoría de la justicia, digamos, en los derechos fundamentales. Luego vamos a ir con la presentación de don Ricardo Cáceres Palacios, que es el coordinador de la Unidad de Análisis de Fondo de la Dirección Jurídica del Consejo para la Transparencia, y él va a abordar el tema del trabajo en la obra de John Rawls. Y la exposición siguiente va a ser de nuestro colega del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad, el profesor Nelson Paulo Santibáñez, que es doctor en Sociología, y va a abordar el tema el método en la obra de John Rawls. Les habla Mauricio Olavarría, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, y les doy la más cordial y calurosa bienvenida en este frío día a este interesante webinar. Vamos luego de las presentaciones, vamos a abrir un espacio de conversación. Les sugiero a todos los intervinientes que puedan efectuar sus preguntas o planteamientos a través del chat que vamos a tener, y yo los voy a ir planteando a los panelistas. Dicho eso, entonces, le entrego la palabra a mi colega don Bernardo Navarrete, con el tema ¿pueden las instituciones ser justas? El aporte y los errores de John Rawls. Adelante, don Bernardo. Gracias, Mauricio, director. Yo voy a recurrir a una pequeña presentación para estar a la altura del desafío que nos planteaba el profesor Olavarría. Respecto de la pregunta que motivó este webinar a propósito de los 50 años de Rawls, y que en febrero habría cumplido 100 años. Por lo tanto, se dieron dos fechas que nos permiten un poco mirar la obra de quien para algunos es considerado el filósofo más importante que produció el siglo XX en Estados Unidos. Y incluso quienes tratamos de entender la obra de Rawls, y en particular
Teoría de la Justicia, Brian Barry fue el primero en escribir un libro un año y medio después de que salió Teoría de la Justicia en 1971. Ya nos recordaba en 1973 que el libro de Rawls, Teoría de la Justicia, contenía 280.000 palabras, lo que él llamaba más de 250.000 de palabras. El peso del libro, más de 250.000 de palabras, que en términos modernos serían 3 libros de regular tamaño, digamos, consagrados a exponer un tema. Por lo tanto, Teoría de la Justicia es un libro denso, complejo, el cual ha generado posiciones desde aquellos contractualistas que critican la obra de Rawls respecto de aquellos que han buscado profundizarla en sus 3 componentes. Y por lo tanto, cuando uno se adentra en este libro de 87 secciones, ciertamente nos genera un nivel de atención y de cuidado analítico que pocas obras tienen. De hecho, si uno entrara a Google para ver qué se está escribiendo de John Rawls, Google nos arroja de inmediato 9.640.000 resultados. Y si entráramos a Google académico, tendríamos 326.000 resultados. Por lo tanto, la obra, y en específico de Rawls, con los 3 grandes libros que tuvo, con los cuales busca responder a su visión sobre la justicia y el liberalismo, y finalmente el derecho de la gente, que él va a llamar. Entonces, ¿pueden ser las instituciones justas? Bueno, como varios de sus críticos y aquellos que han continuado su obra, plantean que al final Teoría de la Justicia es volver a hacerse las grandes preguntas sobre justicia, igualdad y libertad. El problema para aquellos que estamos en el mundo de las políticas públicas es que Rawls suele ser leído desde el mundo de la idea y muy poco del mundo de la práctica. Pero quienes pudieron escuchar la cuenta pública de Barack Obama el 2013 ante el Congreso norteamericano, el primer año de su reelección, él parte del concepto de Rawls para explicar su programa de gobierno, en términos de que el desafío para Estados Unidos era justicia, igualdad, como tributarios para entender la exigencia de libertad que se buscaba y todos quieren defender. Por lo tanto, en la obra de Rawls, esta búsqueda de la justicia, entendida como equidad, parte de un supuesto de que nadie merece la suerte que está dada por las cuales él nace, se ubica, y eso nos recuerda mucho a la teoría de clivajes que determina un poco la posición, los barrios, los lugares en los que estamos. Esa condición, esa suerte de estar en el lugar correcto o en el lugar inadecuado, es un punto en el cual no podemos traspasarle la responsabilidad, particularmente al que la hace en el lugar equivocado, desde el punto de vista de poder acceder a bienes, servicios, educación, etc. Entonces, Rawls en su libro, en la primera parte, y que en realidad viene a ser casi la primera hoja, tiene la frase tal vez más usada y citada de su libro. Él dice que la justicia, voy a leer textual, es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Y por lo tanto, leyes e instituciones solo pueden ser entendidas como eficientes si son justas, y si no lo son, o son reformadas o son abolidas. Y eso, para los que estamos en el mundo de las políticas públicas, sí resulta relevante. Porque la gran discusión que estamos planteándonos hoy día es que si las instituciones son las reglas del juego, bueno, ¿qué estamos permitiendo a los ciudadanos dentro de esas reglas? Entonces, probablemente ya la respuesta esté si las instituciones tienen el deber de ser justas. Entonces, ¿cuáles son los arreglos institucionales o estas reglas del juego justas? Él planteaba, como decía muy bien nuestro director de departamento, para esos arreglos hay que ir a la posición original, o sea, previo a la existencia de los arreglos ya existentes. Y eso parte del supuesto de que ese velo de ignorancia no da cuenta de mi biografía, y que es independiente de si yo pertenezco a la clase alta, media, baja, hombre, mujer, barrio pobre, barrio rico, rural, urbano. Entonces, el velo de la ignorancia es un experimento mental, ciertamente, pero
¿estaríamos de acuerdo a concurrir a un pacto, a un contrato, sin toda esa información previa? Entonces, Rawls tiene un punto que va a llevar a un artículo también muy famoso, que es Rawls en las barricadas o Rawls en las trincheras. Porque en alguna medida él plantea una diferencia importante en la discusión respecto de las economías de los estados de bienestar y la economía como modelo en el caso norteamericano. Y él dice que en una democracia de propietarios, la función de todos, y en particular de las instituciones, es dispersar la propiedad de la riqueza y del capital, a efecto de impedir que unos pocos terminen dominando a unos muchos, por la vía de la economía y indirectamente de la política. Entonces, distinto es, a su juicio, el capitalismo de estado de bienestar, donde muy pocos, que pueden ser una clase, va a tener un monopolio de los medios de producción. Y esta idea de que hay que dispersar la propiedad de la riqueza es, desde el punto de vista de la regulación, un punto principal, porque la duda moderna es quién regula al regulador, o al revés, la facilidad del regulado que termina regulando al regulador. Entonces, esa democracia de propietarios se nos hace relevante para la discusión que nos importa respecto de si el Estado regulador y las instituciones, le hace superintendencia y otras, deben o no participar respecto de esta dispersión, que en el caso chileno uno podría decir, nos podría iluminar bastante respecto a la discusión de la concentración de los grupos económicos. Entonces, en Chile solemos discutir algo que para Rawls no debería ser tema de discusión. Nosotros estamos acostumbrados en el último tiempo en Chile a esta idea de que es posible que las personas tengan un acceso igualitario en el tiempo a bienes, servicios y otras instancias, considerando en que lo que tenemos que resguardar es que todos tengan la misma línea de partida, nivelar la cancha, remover los obstáculos que aparezcan en el camino de cada uno. A lo cual Rawls va a decir que ese es un error. Porque aún así, aunque reconozcamos que las personas necesitan un piso mínimo, el remover obstáculos que les permitan competir eficientemente, para él nadie merece empezar su vida con talentos de los que no es responsable. ¿Por qué? Porque desde la largada yo estoy compitiendo con desventajas o privilegios inmerecidos. Y por lo tanto, ¿cómo me puedo vincular con otros para sobreponerme a la mala educación? A una mala atención de salud. Entonces, el deber de igualdad es un esfuerzo permanente de la sociedad y de las instituciones llamada a permitir que esa sociedad interactúe en un legado que enfrenta desigualdades del todo inmerecidas. Y eso es un punto, a mi modo de ver, central. Siguiendo a Rawls, no es cierto que en la medida en que yo nivelo la cancha para poner puntos de partida igualitarios, estoy garantizando a las personas un acceso igualitario. Eso pareciera no ser el punto específico. Ahora, para ir cerrando el punto, antes de que nuestro director me recuerde que estamos con los tiempos justos, hay tres grandes méritos de la teoría de Rawls. El primero... Justo le quedan 5 minutos, profesor. Sabía, director, que esto me lo voy a arreglar exactamente. Así que me dejé la última lámina para el punto principal, que son los contractualistas. Recuperar el concepto de contrato social se vuelve relevante, sobre todo porque había quedado un poco en el tintero esta idea de que los contractualistas escoceses iban a plantear que las personas somos egoístas por naturaleza, buscamos maximizar nuestros beneficios. Y Hobbes y Locke nos van a recordar muy bien esta idea del homo homini lupus, el hombre, el lobo, el hombre, y por lo tanto yo, bajo todo evento, voy a buscar por la vía de mantener ciertas ventajas
recurrir tal vez a los temas o a mecanismos que sean contrarios al sentido de la igualdad, contrario al contractualismo francés de la tabula rasa de Rousseau, de que todos somos buenos y la sociedad nos corrompe. Esa discusión que puede haber quedado letargada retoma fuertemente respecto de: ¿es posible construir un contrato social para Rawls? Sí, y no solo sí, sino que es condición de que una sociedad prospere. Después concilia dos cosas importantes: el liberalismo, centrado en la libertad, y el socialismo en la idea de igualdad. Porque para muchos Rawls se acerca fuertemente a las posiciones socialdemócratas como liberal. Y lo otro es que tiene y reúne dos tradiciones que también dentro del pensamiento liberal ahora, que se entendían como antagónicas. La libertad de los modernos, o quienes estaban centrados en las libertades políticas, versus la de los antiguos, que tenían que ver con las libertades cívicas. Y esa posibilidad, cierto, de que las personas integraran la comunidad política, a efectos de evitar, entre comillas, esta idiotez griega de no ser parte de la cosa pública. Entonces, si tuviéramos que decir, ¿pueden las instituciones ser justas? Desde la mirada de Rawls, no solamente pueden, deben ser justas. Y eso expresa ese contrato social implícito que, si le preguntáramos a las personas con este velo de la ignorancia, sin las condiciones actuales, como un ejercicio mental, probablemente muchos la suscribiríamos. Distinto es si lo hiciéramos desde el punto de vista de las posiciones actuales que tenemos, donde sí pondríamos requisitos y restricciones a este contrato social que se deriva del libro Los 50 años de Rawls. Gracias, director. Muy bien, muchas gracias, profesor Navarrete. Vamos entonces ahora con la presentación de don David Ibaceta. Reitero, él es abogado, es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y su presentación está titulada El efecto de la teoría de la justicia en los derechos fundamentales. Adelante, David. Muchísimas gracias, director, profesor Olavarría, y primero que todo saludarlo a usted y especialmente también saludar al profesor Navarrete por la invitación a esta conversación sobre Rawls, a esta conversación sobre los paradigmas que el filósofo político norteamericano nos pone hoy día en el mundo latino, y que lo enfrenta además a la tradición filosófica política europea, y que tiene una importancia vital al momento de construir referencias sobre los derechos fundamentales. Y yo he querido aprovechar esta mañana, director, profesores, público, asistente, para hacer algunas reflexiones sobre cómo la teoría de la justicia comienza a establecer ciertos gérmenes en la construcción de un sistema de derechos fundamentales. Lo que acabo de decir ya, desde luego, parece ser extraordinariamente pretencioso, porque uno de los grandes defectos que uno puede observar en Latinoamérica es la inexistencia de sistemas de derechos fundamentales. Y esta es una cuestión que parte desde muy anterior. Si uno lo observa ya en las cátedras, si uno lo observa en la construcción dogmática del sistema, uno puede observar ahí un déficit muy grande. Más bien la enseñanza, la dogmática y lo factual en los derechos fundamentales ha estado construido sobre ciertas condiciones, ciertos requisitos, de acuerdo con ciertos catálogos que van aumentando, disminuyendo, dependiendo de ciertos momentos políticos. Y por lo tanto es sumamente importante e interesante cómo Rawls, a partir de la teoría de la justicia, y después con una profundización mucho más específica en derecho de gentes, nos va dando algunos elementos que a mí me parecen reinteresantes, especialmente considerando el momento constitucional en el que nos encontramos. A mí la idea de la posición original es una cuestión que me prende mucho las luces en este momento, y ya me estoy imaginando un poco en la Inglaterra del siglo XV, siglo XVI, donde los contractualistas justamente estaban promoviendo la necesidad del reconocimiento de algunos derechos que debían entenderse pertenecientes a todo evento respecto de cada una de las personas, en el entendido, desde luego, que se trata de un grupo específico y determinado. Y entonces, a mí me pasa que hay una cuestión que yo he querido
tratar de explicar a través de 6 pasos lógicos por los que yo voy construyendo un acercamiento de la doctrina de Rawls al sistema de derechos fundamentales en Chile en particular y en Latinoamérica en general. Y eso fundamentalmente por una razón que está antes y que tiene que ver con el sistema jurídico. Teoría de la justicia cae muy bien en el sistema del common law, de este derecho, del precedente, de este derecho que se va construyendo sobre la base de una circunstancia y que va teniendo una construcción y una ramificación a diversas hipótesis de trabajo similares. Muy distinto a esta rama del derecho continental europeo, que ha sido la que hemos recibido, en donde más bien hay una construcción legislativa fuerte, con una predominancia de las soluciones únicas para todos los tiempos y para todos los lugares, a pesar de que generalmente son extraordinariamente reactivas, ya que no logran anticiparse a los problemas, sino que más bien buscan solucionar los que se van presentando en la sociedad. Y por lo tanto ya ahí se nos genera un desafío, que es extraer la conceptualización de las fórmulas rawlsianas a sistemas como el nuestro. Probablemente en esa línea, en Chile, y yo lo destaco mucho, Carlos Peña ha hecho un avance significativo en el entendimiento. Aparece en primer término, creo yo, en la obra de Rawls, 3 conceptos que son bien interesantes. Primero, la idea de la pluralidad, en un sentido bastante constructivista, desde la perspectiva de la necesidad de una serie de condiciones que no debieran obedecer a un modelo, sino que a varios modelos. Y eso choca inmediatamente con, o más bien, se complementa inmediatamente con la idea de autonomía, para que, con otro elemento relevante, la cooperación social, se defina el marco. Y ese marco, en segundo lugar, viene a configurarse en una regla que diría yo es muy importante, que es el reglo al respeto a al procedimiento democrático. Probablemente esa es una de las cuestiones que está hoy día muy en discusión en nuestro país a propósito de la próxima puesta en marcha de la Convención Constitucional, que ha tenido un origen en un procedimiento democrático, independientemente de las condiciones exógenas que provocaron ese procedimiento democrático, y por lo tanto el desafío está si vamos a respetar o no el procedimiento democrático para los efectos de seguir adelante con el trabajo de la Convención. Probablemente ahí hay una cuestión muy importante. Y que se engarza inmediatamente con la idea de la justicia en el ámbito de lo público. El profesor Navarrete ya nos hacía algunas observaciones muy interesantes desde el punto de vista de las injusticias en las que pueden encontrarse las instituciones y la necesidad, si es que esas injusticias son de tal relevancia que tengan que desaparecer. Probablemente ahí el desafío también en lógica de convención constitucional va a ser un examen muy agudo de cómo ha sido el devenir de las instituciones públicas y si efectivamente pueden o no cumplir con un estándar de justicia y por lo demás si a partir de ese estándar de justicia deben o no seguir existiendo en el nuevo sistema constitucional chileno. Y en último término, en este segundo momento, diría yo, hay una cuestión relacionada con los momentos de los derechos fundamentales. Y esto es bien clave, porque Rawls no llega a los derechos fundamentales por los derechos fundamentales. Rawls llega a los derechos fundamentales a partir de ciertas ideas genéricas que sí son muy relevantes. Y probablemente esas ideas genéricas más relevantes tienen que ver con 3 funciones específicas que formalmente deberían cumplir cualquier derecho fundamental. Se habla por ahí de que el cumplimiento de ciertos derechos es una condición necesaria para y me gusta mucho esto último, para la decencia de las instituciones políticas y desde luego para el orden jurídico de la sociedad. También se habla por ahí de la idea del cumplimiento suficiente para excluir intervenciones justificadas. Y ojo, que esto de la idea de las intervenciones justificadas, si bien es cierto en derecho vigente, está referido al intervencionismo en ciertas democracias a través de sanciones diplomáticas, económicas, también tiene validez
para las intervenciones que se puedan hacer en el ámbito de lo público. Y por último, hay otra cuestión importante desde las funciones, que me parece relevante por lo menos dejar puesto en la mesa esta mañana, es la idea de que se fija un límite al pluralismo entre las diversas sociedades. Y esa es una cuestión muy importante, pensando fundamentalmente en que Rawls en algún momento habla de una especie de orden lexicográfico de los derechos fundamentales. También es importante destacar, y eso desde la construcción del sistema de derecho en Estados Unidos, los derechos fundamentales no fueron un tema relevante en el origen del constitucionalismo norteamericano. Fueron relevantes cuando se acordaron los norteamericanos que habían olvidado introducirlos en su Carta Fundamental. Más bien la cuestión central estaba en el ejercicio del poder y en las limitaciones que debía tener este poder, pensando fundamentalmente en las particularidades especiales del sistema norteamericano. Después nos acordamos de los derechos fundamentales e introducimos las primeras 9 enmiendas. Esa es una cuestión muy, muy relevante y que es muy importante tenerla presente. Y hay dos elementos, hay dos funciones, yo diría, desde el punto de vista de lo que debe estar en la mirada al momento de definir un adecuado sistema de derechos fundamentales que resultan muy importantes. Primero, la autonomía. Rawls refleja, yo diría, su carácter moderno en esta visión de que los sujetos tienen sentidos de vida desde sí. O sea, hay que negarles un espacio a una externalidad o deben ser suficientemente respetados aquellos espacios en los que pueden desplegar adecuadamente sus potencialidades. Probablemente la línea esté en esta segunda instancia, y creo que yo también, desde el punto de vista de la autonomía y vinculado de manera precisa con la dignidad del ser humano, que ahí hay una cuestión relevante que habría que rescatar en la Constitución actual. O sea, la idea de autonomía es un elemento sumamente relevante y que está, como les mencionaba al principio, muy en la lógica de la construcción de un sistema. Pero tal vez lo más central tiene que ver con la libertad y con la igualdad. Probablemente ahí están los dos ejes fundamentales en teoría de la justicia, en mi punto de vista, desde por lo menos el derecho constitucional. Ambas son condiciones inherentes al individuo, a la persona humana. De hecho, esta apuesta que hace Rawls por la libertad y por la racionalidad del ser humano constituye, yo diría, el elemento central de la concepción de la que él habla acerca de la personalidad moral, la cual subyace a la noción de justicia como equidad. Y ahí viene toda la discusión a partir de qué supone decir si los seres humanos son libres o no. Y esta cuestión tiene una implicancia práctica. Tiene una implicancia práctica. Y muy importante en Chile. Práctica desde el punto de vista de lo que debería ser o de los intentos de lo que debería ser. Yo quiero recordar que en Chile el tema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, hay distintas nomenclaturas para referirse a ellos, ha tenido un desarrollo muy reciente, en estricto rigor. Un desarrollo dogmático sustantivo. Solamente recordar que hace 20 años atrás Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por no respetar los derechos fundamentales en su esencia, a través de cláusulas constitucionales, y esta es la paradoja, que establecían limitaciones inmanentes e inherentes a ciertos derechos fundamentales. Era de locos que la libertad de expresión pudiera tener censura previa, se lo establecía expresamente la Constitución. Y tuvo que venir un tercero, un extraño, a llamarnos la atención sobre el punto. Gracias, profesor Larrea. Y la travesía de los derechos fundamentales en la judicatura no dejó de ser menos, no dejó de estar en una menor orfandad.
Yo solamente quiero recordarles, profesores, que existían conspicuos profesores de Derecho Constitucional, finales de los 90, principios de los 2000, que nos estaban enseñando que los derechos fundamentales debían respetarse de acuerdo con un orden establecido en una carta. Es decir, tengo del 1 al 26 y el más importante es el número 1. Era una paradoja, porque después uno se llega al 24, derecho de propiedad, y rápidamente se buscaban fórmulas para construir prevalencia del derecho a la propiedad frente al derecho a la vida, a la libertad de expresión, la honra u otros. Y el sistema era muy complejo desde el punto de vista del entendimiento. No tenía una sustantividad adecuada. Y se olvidaban, y con esto voy a ir terminando, profesores, con esto se olvidaban, yo creo que 4 procesos que son claves y que Rawls nos ayuda a entenderlo. Positivización de los derechos fundamentales, es decir, construcción de un marco jurídico adecuado, con reglas del juego definidas y con respeto justamente al procedimiento democrático. Generalización de los derechos, a partir de la idea de igualdad y de libertad, establecer un marco en el cual los derechos fundamentales puedan ser exigibles ante todos, frente a todos y con todos. Internacionalización del sistema de derechos fundamentales, muy importante, y aquí viene toda la discusión acerca de si se trata de generaciones o de dimensiones de derechos fundamentales. Y por último, y esta es la cuestión que hoy día nos tiene a todos muy preocupados, por lo menos desde el punto de vista de la construcción de sistemas de derechos fundamentales, que es la especificación. Es decir, hoy día no solamente es necesario establecer mecanismos o sistemas de derechos fundamentales reconocibles para todos, sino que además hay que distinguir que existen ciertos grupos en nuestra sociedad que tienen determinadas vulnerabilidades y que por lo tanto la profundización del sistema de derechos fundamentales tiene que ser mucho más profunda. Disculpen la redundancia. En fin, creo que Teoría de la Justicia, 50 años ya de esta tremenda obra del filósofo político norteamericano, nos está hoy día, llegamos tarde de nuevo, pero es importante que lleguemos. Nos pasó con la proporcionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales, de la proporcionalidad alemana, que en los 70 estaba de moda, y hoy día nosotros la estamos disfrutando, pero claro, estamos disfrutando de un vehículo que ya ha pasado otro derrotero en Europa y la conversación está en otro ámbito. Así que creo que la pertinencia sobre la trascendencia y la actualidad de Rawls, creo que es una muy bonita invitación a seguir conversando este tema que es tan relevante para nosotros. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias, David. Entonces, ahora pasamos a los 15 minutos de don Ricardo Cáceres. Él es abogado, es coordinador de la Unidad de Análisis de Fondo de la Dirección Jurídica del Consejo para la Transparencia, y su exposición va a versar sobre el tema El trabajo en la obra de John Rawls. Adelante, Ricardo. Gracias, Mauricio. Gracias a todo el presidente. Buen día. Miren, básicamente mi exposición breve está circunscrita más bien cómo la obra de Rawls impacta y nos sirve básicamente de faro en lo que a las instituciones existentes hoy en Chile en materia laboral y lo que eventualmente podría profundizarse puede hacerse. En efecto, efectivamente, muchas de las instituciones que hoy contamos en el derecho del trabajo no estaban consideradas, ya estaban consideradas con anterioridad a la década del 70 en que la obra de Rawls fue escrita. Entonces, en ese contexto, uno podría decir que en qué medida una obra de estas características impacta, o sea, en qué medida la lógica de Rawls de entender que un grupo de personas, como decía el profesor Bernardo cuando nos introducía en el tema, se reúnen en un estado de naturaleza, no propiamente en los términos de Hobbes, es decir, en un estado de guerra, sino que se reúnen en una posición original, adscriben y concurren a esa posición original en virtud de un ejercicio de una actividad racional y acuerdan más bien, qué tipo de principios van a permitir establecer procedimientos de distribución de libertades y distribución de desigualdades. Obviamente esto es posterior, es una obra abstracta que permite explicar, básicamente retomando el contractualismo francés, cómo podemos entender una sociedad, de manera democrática y cómo podemos justificar que ciertas personas ocupen una posición y otras otra posición
dejando de lado en principio y como un ideal más bien, puesto que es muy difícil en la práctica excluir ciertas diferencias naturales en las personas a la hora de distribuir los beneficios, la forma de entender una sociedad moderna, una sociedad democrática, una sociedad liberal. Sobre el particular les quiero señalar, bueno, que la teoría de la justicia, como señalaba, versa sobre la determinación de una forma de establecer procedimientos de asignación de derechos, libertades y desigualdad a los miembros de la misma, de modo que la determinación de dicho proceder se encuentre justificada en un actuar que resulta justo. O sea, esa idea de justicia de Rawls no es nueva. La idea de justicia, todos sabemos que es muy antigua, particularmente en Aristóteles, desarrollada en su Ética Nicomaquea, y es retomada por el autor inglés. Dicho proceder, como ya se ha expuesto por los profesores que me antecedieron, supone que en un ejercicio intelectual abstracto implica que personas deciden escoger de modo racional y en forma conservadora, entendida esta posición en un sentido de beneficio a la regla general de los miembros de un conglomerado, que puesto en circunstancias iguales, acogen o deciden escoger cierto tipo de principios que permitan establecer y desarrollar el proceso de distribución de libertad y desigualdades. Tales principios, libertad y desigualdad justa junto a la igualdad de oportunidades, se erigen en formas de determinación, inspiración de lo que debe ser el obrar al interior de una sociedad, particularmente de las instituciones fundamentales que permiten el funcionamiento de la vida en sociedad. Como se dijo en un comienzo, la máxima que rige a las instituciones es la justicia y a las ciencias exactas la verdad. Básicamente ese es básicamente al comienzo de la teoría de la justicia. Rawls nos lanza esas nociones fundamentales sobre la cual estructura y distingue dos sistemas de obrar, el sistema social, la vida política, y el sistema básicamente de la ciencia exacta, en la búsqueda de la verdad. Idea que también está en Popper. Como todos sabemos, en Conjeturas y Refutaciones retoma la idea de verdad como noción esencial, la idea del falsacionismo en la teoría de la ciencia que él sustenta. Desde mi perspectiva, el mundo del trabajo no es ajeno a la referida mirada y aplicación de la teoría de la justicia, resultando relevante la creación teórica de John Rawls en los 70 en un área trascendental de la vida humana, efectivamente en el primer principio, que es la distribución, que es básicamente de que todos los miembros, todos los partícipes de un conglomerado social accedan a la mayor cantidad de libertades posible, contempla dentro de dicho catálogo básicamente la libertad de trabajo, o el derecho al trabajo, o el derecho a un trabajo digno, si lo queremos ver de una manera más moderna. Como señalaba en un comienzo, si bien esto no, efectivamente, si bien estas instituciones preceden a la obra de Rawls, no resulta inoficioso interpretar las instituciones ya existentes a la luz de la obra de Rawls, es decir, aplicar los principios de distribución y los principios que determinan el procedimiento de distribución de desigualdades a la forma en que vamos a implementar, mejorar y ejecutar políticas laborales que se dan en beneficio de los trabajadores. Me explico. Formas como el principio pro-operario, la forma de entender las relaciones laborales, la sindicalización y el proceso de negociación colectiva, sumado a lo que se conoce como ciudadanía en la empresa, esto es, la categoría de ciudadano de un trabajador, ya sea al interior como al exterior de una empresa, implican consignar, considerar y aplicar y dar aplicación real a los principios utilizados por Rawls a la hora de determinar los procedimientos de distribución de desigualdad y libertad al interior de una sociedad. Por ende, reflejan, en mi entender, dichas formas son formas correctivas que a la luz de la teoría de la justicia permiten justificar ciertas desigualdades. En efecto, cuando observamos la empresa como concepto y operativización en la realidad, nos encontramos ante un conjunto organizado de elementos que tienen por objeto la obtención de beneficios comerciales, utilidades, al operar en el mercado por parte de la empresa. Dichos beneficios en un principio están en directa y único beneficio de los propietarios de dicha entidad, que básicamente o es un propietario en particular o un grupo económico, o como todos sabemos hoy en día son accionistas. Bueno, el mecanismo correctivo en un plano ideal, no Chile por cierto, por la falta de profundidad de los mecanismos, que es una discusión que podríamos tener en otra reunión, conlleva que por medio de máximas interpretativas como el principio pro-operario, permite
permite que los derivados de la relación laboral y este desenvolvimiento que produce la relación laboral al interior de una empresa sean en beneficio de los trabajadores. No en términos ideales, como señalé hace un rato, sino de una manera más, en el caso chileno, una manera más acotada. Pero aún así implica corregir desigualdades. La desigualdad es la posición existente entre empleadores y trabajadores. A la luz, nuevamente, vuelvo atrás, de estos principios que erigen procedimientos de distribución de desigualdades justas y de libertades a todos los miembros de una sociedad. Asimismo, advierto que procedimientos como el de negociación colectiva implican igualmente hacer partícipe a los trabajadores de las utilidades obtenidas por la empresa, en la medida que vean mejorados los beneficios y bonos asociados a cada proceso. En este punto quiero detenerme, puesto que resulta interesante advertir que si bien este tipo de instituciones son, en algún caso, anteriores a la obra de John Rawls, que data del año 70, básicamente ponen en evidencia un supuesto teórico de la obra de Rawls, que es básicamente el siguiente. Una de las críticas que se le hizo a Rawls era básicamente el carácter racional de quienes concurrían a esta posición original, a esta mesa donde todos nos sentábamos, a esta mesa redonda, y tratábamos de considerar cuáles serían los principios de distribución. Este dejar afuera, como decía el profesor Navarrete, toda esta carga emocional que nosotros teníamos, toda esta carga cultural, la posición, mi herencia, mi familia. No obstante eso, cuando uno interpreta normas de estas características, como la negociación colectiva, y entiende que el legislador, cuando se hace un acercamiento a este tipo de materia, lo hace desde esa misma perspectiva racional, es decir, la misma perspectiva racional que exigía John Rawls a quienes participaron de ese acuerdo original, es la misma actitud racional que el legislador tiene al momento de dictar, mejorar y establecer este tipo de instituciones. Me explico. Cuando el legislador introduce la reforma, la ley 20.940, y disculpen que cite un texto normativo, pero es la de formación profesional, lo que persigue es básicamente mejorar el proceso de negociación colectiva. Y en dicha reforma introduce algo que es trascendental en el Código del Trabajo, en materia de negociación colectiva, que es lo siguiente. Dice el legislador que a partir de este momento, todo proceso de negociación colectiva que se inicie, una vez publicada y entrada en vigencia la reforma, tendrán necesaria y obligatoriamente que considerar todos aquellos beneficios que ya están consignados en el instrumento que se pretende modificar o perpetuar. De esa manera nos damos cuenta que la racionalidad que inspira al legislador es una racionalidad que cede en beneficio de aquellos que están en una posición desigual al interior de una empresa en relación al empleador. Es decir, no creo que en el caso chileno, obviamente, los legisladores hayan tenido presente la obra de Rawls, pero sí la actitud racional de acercamiento a esto. Y la actitud racional de acercamiento de personas que viven en una sociedad es obrar con justicia. Y eso es básicamente distribuir de mejor manera a aquellos que están en una posición desigual mayor cantidad de bienes, cuando esto básicamente permite justificar esta asimetría en la jerarquía al interior de un conglomerado social como es la empresa. Es decir, si nos damos cuenta, el propio John Rawls, no obstante ser liberal, estaba aquí adscribiendo a ideas que han sido defendidas por una posición totalmente contraria al liberalismo, a política socialdemócrata, ideas de izquierda, muy, muy antigua, de segunda mitad del siglo XIX en adelante respecto a los derechos del trabajo. Lo anterior refleja de modo claro que la intención del legislador ha sido siempre la de ir corrigiendo las condiciones en que se prestan los servicios, corrigiendo las desigualdades propias de la estructura patronal, aún existente al interior de la empresa, y jerarquías que básicamente nos permiten ir limpiando y permitiendo que los miembros de una sociedad disfruten de mejores condiciones. Como vimos, si bien dicha normativa en algunos casos anterior al texto cuyo estudio nos convoca, resulta posible aplicarla a nuestras instituciones. Lo anterior básicamente, como señalaba, por la actitud racional del legislador, quien ante circunstancias problemáticas trata siempre de resolver los problemas que surgen en el mundo del trabajo bajo una premisa: beneficiar a los más débiles, idea que, si recordamos, es la condición que el autor de la teoría de la justicia emplea para justificar las eventuales desigualdades en la distribución de beneficios al interior del conglomerado social. He ahí la relevancia de John Rawls
puesto que actualizó la mirada contractualista a partir de una construcción que sea en beneficio de la conformación de una sociedad libre y más justa. Sabemos que la justicia es la forma de actuar y distribuir los bienes y actuar en general en nuestras relaciones con las personas. Muchas veces solo pasa de ser un ideal. Bueno, para corregir aquello, y tal como lo manifestó el autor inglés, resulta esencial que la idea de lo justo sea la noción esencial que cruce las instituciones que nos rigen, particularmente nuestra Constitución, que, como decía el profesor Ibaceta, fija el conjunto de derechos que cada ciudadano detenta, así como el tipo de cargas que deberá soportar, estructurando las bases mismas del Estado y la forma en que tendrá que operar con sus gobernados, delimitando las diversas entidades y organizaciones que actuarán en ejercicio de la soberanía cedidas por las personas. Del acto original acaecido en la posición primigenia, como vemos, se derivan una serie de consecuencias que van delimitando y configurando lo que somos como sociedad y lo que queremos para cada uno de sus miembros. Sin lugar a dudas, Rawls y su teoría de la justicia han sido un aporte brillante a nuestra forma de entender el mundo, en términos pacíficos, igualitarios y democráticos, por lo que su obra, creo, seguirá por muchos años más siendo un referente en los estudios de ciencia política y derecho, y obviamente en el ámbito que a mí me apasiona mucho, que es el derecho del trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos ahora entonces a la presentación de don Nelson Paulus. Nelson es doctor en sociología por la Universidad de Barcelona y su tema va a ser, que va a exponer es el método de la obra de John Rawls. Adelante, Nelson, por favor. Gracias, Mauricio. Voy a compartir pantalla. A ver, ahí dice. Ok. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias en especial al profesor Navarrete por su invitación a participar de esta actividad. Me veo un poco intimidado en tanto las presentaciones anteriores son muy conocedoras, muy técnicas. Le doy el agradecimiento especial al profesor Navarrete por invitarme en calidad de... Soy un fan, no me podría considerar un experto en rol, pero fui alguien que en algún momento fue tocado por poder conocer alguno de sus escritos y su tratamiento de las cosas, y creo que de ahí se han generado alguna idea. Lo mío, a diferencia de las exposiciones anteriores, quizá es algo un poquito más ensayístico, menos técnico. También hay un componente experiencial, pero espero poder compartirlos con ustedes. A ver, ahí no puedo. Ahí. ¿Está compartiendo pantalla? Ya. Ok. En algún momento en las conversaciones preliminares con el profesor Navarrete le conversé respecto al componente del método. Mi implicancia y, bueno, parte importante de las asignaturas que enseño tanto en el componente de la licenciatura en estudios internacionales como en algunos programas de magíster tienen que ver con la enseñanza de métodos de investigación. Pero en esta oportunidad, a lo mejor método tiene que ser entendido de una manera distinta. No se trata en este caso de métodos para investigar un mundo real, sino que de manera distinta, y por eso mismo mi excusa si las expectativas eran otras, tiene que ver con métodos para diseñar instituciones que son justas o más justas, ¿no? Entendiendo, y como se ha dicho en repetidas oportunidades acá, la justicia como atributo de las instituciones de una sociedad, ¿no? Ahora bien, ¿cómo diseñar instituciones dotadas de un atributo en torno al que no logramos ponernos de acuerdo? Ese yo creo que es uno de los problemas que enfrentamos. Y seguido de esto es cómo logramos dotar de legitimidad ese proceso que va a originar o bien nuevas instituciones justas, o una mejora, una reforma que va a mejorar la calidad del atributo de justicia de las instituciones con las cuales contamos, ¿ya? Está más o menos claro que no puede ser la respuesta al cómo diseñar instituciones dotadas o cómo logramos dotar de legitimidad
no puede estar esa respuesta depositada en los medios de la verdad ni de la justicia. En tanto, esto demandaría definiciones previas y consensuadas, acordadas de dichos elementos, los cuales nos remitiría a un problema de ad infinitum. Esto como una primera aproximación. Y en una reflexión personal de mi parte es que hace algunos años, y basado en el curso de Teoría de la Justicia que tuve en octubre del año 2003 en el contexto de mi formación doctoral, y que fue ese momento en el cual toca mi experiencia el componente de Rawls, hace algunos años, aproximadamente 4 o 5 años, propuse en el marco de la oferta de cursos, y en torno a la creación de cursos sellos, y la oferta de cursos desde la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, entendiendo los cursos sellos como aquellos cursos que querían darle una impronta particular a sus estudiantes y a sus egresados, propuse la reformulación de un curso de Teoría de la Justicia para todo público, no con características técnicas, ¿eh? Para todo público, y que eso debiese ser en lo eventual un sello de parte de la universidad. No me fue muy bien, parece que había otros cursos mejores, pero bueno, eso. Ahora, toda esta propuesta es una fantasía de un profesor, en particular yo, de poder contener de alguna forma, con distintos reclamos respecto a esto es injusto. Me hubiese encantado, no tengo problema, que muchas veces distintos actores, dentro de los cuales los actores estudiantiles son relevantes en la vida de una universidad, y dialogan contra la injusticia. Pero me encantaría, esta es la fantasía del profesor, por favor, expóngame cuáles son los argumentos a partir de los cuales, cuál es su perspectiva de lo injusto. Usted piensa, no sé, de la justicia desde la lógica de Rawls, le gusta más Nozick, Michael Balzer, no sé, distintos autores que podrían ver. Claro, hay un pensamiento fantástico del docente en ese sentido. Ahora, mi propuesta de tratar axialmente a Rawls y después las discusiones derivadas de él, no es porque sea un convencido de que las respuestas de Rawls sean definitivas, para nada. Creo que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Es más, creo que lo más interesante, y Nozick, colega de Rawls en Harvard en su momento, ya lo decía, miren, en adelante, y algo parecido a lo que decía el profesor Ibaceta, el tema de Kant, en adelante Rawls va a ser el eje de la discusión, y usted podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo por acá, pero las cosas van a funcionar más o menos así. Creo en ese sentido que los debates que promueve y desarrolla a partir de la propuesta de Rawls son de las cosas más interesantes. Hay muy buenos manuales también para llegar y hacer un curso de las características de estos que proponía, además de la fuente original del autor. Lo que en realidad me sedujo más que la respuesta es la forma en la cual se desarrolla la discusión, ¿ya? Y esta yo le hago una apretada síntesis en términos de una pregunta retórica seguida de un desarrollo argumental que se basa en un experimento mental. Y este tema de los experimentos mentales, entendidos como no sé si es el primero históricamente, pero por lo menos el más destacado, en términos de la aplicación de un experimento mental como una herramienta que viene de la filosofía, bueno, y que también ha sido aplicado en particular en algunas ciencias sociales, pero en este sentido, en términos de una filosofía con un horizonte normativo, ¿ya? What if thinking, pensar así en casos hipotéticos, contrafácticos, conjeturales, dice la tradición anglosajona. Experimentos mentales, los cuales usa la filosofía, en este caso, como les señalaba previamente, una filosofía normativa. Un procedimiento ficticio, hagamos las veces como que de sí, situarnos en esa posición original. Bueno, ahora revisando los apuntes, bueno, es bien exigente, pero requiere un componente de imaginación, pero previo al componente de imaginación, una disposición a participar en ese ejercicio abstracto, de parte de un colectivo, en este caso. Y así, haciéndose parte de este procedimiento ficticio, en el marco de un diálogo invita a realizar, bueno, el ejercicio de este experimento mental basado en un escenario contrafáctico, un escenario imaginario, hipotético. Algo distinto a la situación de los antiguos contractualistas, creo yo, en tanto implica reeditar una discusión en torno a un contrato que uno, en lo eventual firmaría, estaría dispuesto a firmar, así como en condicional,
y a diferencia de los contractualistas antiguos, no una instancia que supone, conjeturalmente, que algo haya sido firmado en el confín de los tiempos pretéritos. En ese sentido, lo que me llamaba particularmente la atención era un mecanismo de convocar en un diálogo, y bueno, lo cual lo hace de manera soberbia Rawls al respecto, pero que pudiese ofrecer la oportunidad de reeditar este ejercicio, no sé si todos los días, pero regularmente. ¿Ya? Con esto también aportó la experiencia de una amiga, una profesora mexicana, quien en algún momento me contaba su experiencia docente en términos, ¿sabes qué? Yo reproduzco el ejercicio de Rawls en clases, ¿ya? Y propongo ahí algo a repartir, por supuesto con sus limitaciones, hay algún tipo de simplificación, modelización, propongo algún tema, algún bien a repartir, y bueno, y vamos viendo de qué forma somos capaces de generar reglas respecto a la distribución de ese bien, de forma ex ante y también dotados de esta posición original. Los detalles no los voy a compartir en esta oportunidad, pero me pareció muy interesante que lo que hacía la profesora en el contexto de un curso de economía, que después remataba en una discusión de economía política. ¿Qué es lo que me resulta en particular atractivo? Esto es, bueno, los elementos contrafácticos y abstractos, la posición original, el velo de la ignorancia, lo hemos visto, además de los principios, ¿ya? Que los principios ya se ha conversado al respecto, pero en particular el componente lexicográfico, que determina una forma en la cual uno tiene que operar los principios. ¿Ya? Creo que las ideas de posición original y el velo de ignorancia desafían el estilo antiguo de los contractualistas, como señalaba previamente. Y bueno, y está también el elemento de los bienes primarios, naturales y los sociales. Acá hay un tema revisando algunas cosas cuando se refiere a las bases sociales del autorrespeto. Ahí no domino mucho eso y me surgen algunas incógnitas en términos de cómo debiese uno entender eso. Honra, honor, dignidad, no sé. Cosas que están muy en la semántica cotidiana por lo demás. Vamos a los principios y procedimientos, la lógica del método. Dijimos del velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia determina el situarse a partir de un ejercicio de abstracta imaginación en un lugar fuera de la que lo efectivo ocupa en la sociedad. Clases, estatus social, las dotes naturales e incluso la vida personal. De esta abstracción se desprende la posibilidad de enunciar, formular principios válidos para todos y cada uno, proyectándolos en el tiempo. La posición original, a la cual complementa el velo de la ignorancia, permite y promueve una concepción de la justicia vinculados a un ánimo de cooperación social, alejado del exclusivo utilitarismo y el egoísmo y cercano a entender la justicia como imparcialidad, como en su momento introdujo el profesor Olavarría. ¿Ya? Por supuesto, además de los otros elementos, y señalaba los principios y lexicográficamente ordenados, ¿okay? Que aunque podrían ser otros, o a lo mejor en algún ejercicio equivalente, se encuentran ordenados de esta manera y eso permite llegar y operar al respecto. Algunos elementos que yo trato de proyectar desde esta lógica del experimento mental y de la abstracción es entender que el velo de la ignorancia permite acceder a una justicia procedimental de alguna forma, es decir, una justicia que depende del procedimiento en el cual se establece lo que es justo. Aquí se vincula a algunas discusiones de un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, en algún momento, que en sus primeros escritos hablaba de la legitimación a partir de lo procedimental. Niklas Luhmann, en un desarrollo importante de la sociología, pero de formación abogado, digámoslo. ¿Ya? En términos de entonces, acá lo que estaría legitimando es un procedimiento, en este caso, un procedimiento de un experimento mental, la participación y la disposición a participar de ese ejercicio intelectual, pero no de resultados de elementos previos. Hemos visto en la discusión previa a la Convención Constitucional que hay un montón de gente que está dando recetas de que debe contener esto otro, etc. Pero precisamente como que se pasa por alto el componente de lo procedimental.
¿ya? Así visto, y pensando en la democracia y en la vinculación con lo constitucional, deberíamos reflexionar, ¿es la democracia un contenido estático o uno dinámico? Así visto, deberíamos entenderlo como un dogma o como un quehacer más o menos ordenado dentro de las cosas que se permiten. Si fuese este último a entender más de lo dinámico, creo que sería mucho más relevante el como poder reflexionar respecto a este elemento de lo procedimental y la participación en un ejercicio reflexivo abstracto y colectivo. Creo que lo que más me gusta de la propuesta de Rawls es, y por qué en algún momento lo propuse, tiene que ver con este tipo de cosas, de que finalmente ofrece una posibilidad de participar en discusiones que son complejas, a partir de la invitación a ser parte de este experimento mental, compartir los supuestos, de alguna forma, y así visto, poder desarrollar conversaciones para que pudiesen llegar y dar origen a acuerdos normativos. Para ir cerrando, cuando tuve oportunidad en ese semestre, el año 2003, fue un semestre exquisito en términos de conversaciones ordenadas axialmente en torno a una serie de supuestos, ¿ya? Con los compañeros, bueno, tanto las cosas de Rawls, pero fue, más allá de la propuesta original, también es el método y la forma en la cual se permitía discutir. Más allá de la temática específica en cuestión, la familiaridad con una herramienta poderosa, creía yo en ese entonces, para efectos de deliberar respecto a acuerdos. ¿Okay? Actualmente me ha llamado mucho la atención de que varios de los constituyentes dicen que tomarán clases de derecho de cara al 04 de julio. No sé si preocuparme, no sé si... por el reverso es, por favor, no por el tema de la formación de derecho, lo que me tranquiliza es que al menos, ya tengo un dato por si lo necesitan, un 45% de los convencionales tienen formación jurídica, son abogados o tienen formación jurídica. Eso hay construido una base, así que eso me tranquiliza al respecto. Por supuesto, muy bien la formación en derecho, aunque creo que todo esto también debiese ser complementado con una vuelta, por lo menos unas buenas pinceladas de la formación de Rawls. Por lo menos a nivel general, no en lo más técnico, pero sí, me recuerdo ahí de Sandra y de su experimento, hagamos algunos ensayos y algunos experimentos respecto a qué es lo que podría ser un ejercicio de llegar y deliberar en torno a elementos justos. Habida cuenta de todas las otras cosas revisadas, quizás sea momento de reacometer con la propuesta de curso sello de la teoría de la justicia de John Rawls. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, profesor Paulus. Quizá el profesor Paulus estaría más contento con que tomaran clases de sociología los constituyentes, probablemente. Oye, profesor, un breve comentario. Fíjese que este curso lo tomé en el marco de una propuesta de un profesor que proponía una sociología normativa. Ya, una cosa que todavía es bastante raro en el desarrollo de la sociología. Muy bien. Solo eso. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos, tanto por los contenidos de sus exposiciones como también, porque fueron muy disciplinados y se ajustaron perfectamente al tiempo. Entonces ahora vamos a proceder a las preguntas y comentarios. Han llegado algunas preguntas. La primera, digamos, hay una pregunta para el profesor Navarrete, de preferencia, lo dice doña Soledad Villagrán, y lo que plantea es que si pudieran ahondar en la teoría de la desobediencia civil de John Rawls y cómo esta teoría tensionaría o se relaciona con el derecho, digamos, a la rebelión. Yo quisiera también plantearle a lo mejor algún punto de desafío, digamos, de provocación a los colegas, en el sentido de si ellos ven alguna relación o tensión, digamos, entre esta idea o principio de la igualdad de oportunidades y, digamos, el planteamiento del Rawls y lo que se deduce de este velo de la ignorancia y particularmente de la teoría del maximismo. Entonces, les dejo esos dos temas. Adelante. Partamos entonces
con el planteamiento que le hacen al profesor Navarrete, pero, digamos, puede extenderse perfectamente a los demás panelistas. Adelante, profesor Navarrete. Está Gracias, director. Respecto al tema, Rawls no tiene una teoría de la rebelión como tal, formalizada, digamos. Lo que tiene Rawls es una visión respecto y que surge el contractualismo. Como tal, en ese sentido yo creo que tanto David Ibaceta como Ricardo Cáceres están mucho mejor formados desde el punto de vista del derecho para plantear si efectivamente existe este modelo teórico dentro de la obra de Rawls, dentro de lo que es el concepto de teoría de justicia, respecto de aquello que no resulta resuelto por este acuerdo, por este velo de la ignorancia previo que preestablece un cierto contrato. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería más bien a ahondar la pregunta, profesor Olavarría, respecto de el efecto que tiene el discurso de decir que todos los ciudadanos, y estoy hablando aquí ya no tanto de derechos de gente, que sería la obra de Rawls para los temas de equilibrios internacionales, sino para efectos más bien a escala nacional. Todos en la misma largada. ¿Puedo como Estado, como gobierno, como acuerdo privilegiar el punto de partida? Para Rawls, no, porque en alguna medida el punto de largada no se hace cargo de que sobre las espaldas de quien partió esta carrera ficticia, digamos, se puede liberar de las desventajas y los privilegios inmerecidos o merecidos, digamos, que tendría en los dos contrapuntos. Y en consecuencia, el rol de la educación, el rol de salud, las precondicionantes previas, ciertamente no son y resultan irresueltas, por lo menos en la discusión del caso chileno, porque el deber de igualdad de una sociedad es trabajar permanentemente contra este legado de desigualdades, contra esta lógica de que yo ya llevo años y años planteando que es posible establecer un punto de partida homogéneo e igualitario para todos, lo cual no resulta correcto en la obra de Rawls, profesor Olavarría. Muy bien, vamos con los demás panelistas. Quien quisiera, vamos con David, adelante, por favor. Sí, gracias, profesor Olavarría. La verdad de las cosas es que es interesante la pregunta que nos plantea Soledad. Parto de la idea de que justamente en la obra de Rawls, si uno piensa fundamentalmente en sus tres grandes obras desde el punto de vista de su construcción filosófica e intelectual, uno no logra apreciar inmediatamente esta idea del derecho de rebelión en el entendido de lo que explícitamente uno aprecia en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde hay un par de artículos muy explícitos respecto de esta condición y de esta idea de resistencia a los opresores, una cuestión que además tiene que ver mucho con la forma en que se llevó a cabo esa revolución. Y siempre se ha dicho que estaría implícitamente abordado en el texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sí, uno podría llegar a concluir de que efectivamente hay algo de eso. No obstante, más bien, y en mi opinión, por lo menos, yo creo que lo que está detrás de una idea de rebelión o de tensión es algo que ya venía mencionando Rawls y que fue destacado muy al principio por el profesor Navarrete respecto de la injusticia de las instituciones. O de la justicia e injusticia con que las instituciones operan en el espacio social que se ha predeterminado. En consecuencia, si es que ahí hubiese un germen de rebelión, más bien uno podría pensar que ese germen está determinado por una autorregulación, lo que también en principio puede resultar bastante ficticio, pero que por lo menos en las lógicas con las que Rawls plantea cuestiones tan relevantes como el reforzamiento o la necesidad
del respeto al procedimiento democrático debiera estar, desde luego, en su construcción. A mí, más bien, me parece que Rawls se aleja de esta idea de rebelión y más bien se allana, se seduce por la idea de que dentro del procedimiento democrático la institucionalidad vaya perfeccionándose en la medida que cumpla con los parámetros de justicia y de igualdad. Y en esa lógica, construir un sistema que sea coherente con los requerimientos y las necesidades de las personas en un momento determinado. Por lo menos desde esa perspectiva me parece que esa es la fórmula con la que Rawls se acerca más al tópico y que, en mi opinión, desde luego, lo aleja más bien del derecho de rebelión. Muy bien, muchas gracias. Ricardo. Sí, mira, de manera muy breve, efectivamente una pregunta muy interesante. O sea, parecería ser que la existencia de una especie de desobediencia civil a un sistema que está estructurado en base al principio de justicia se resulta ser contradictoria. Por consiguiente, si uno lo mirara netamente en el principio de su teoría, uno podría decir sí, hay una contradicción, pero realmente no es tan así. O sea, nosotros reconocemos que esta es una teoría abstracta, que es un ideal de interpretación de la realidad y de construcción de una realidad a partir de un pensamiento teórico, de un sistema de ideas. Obviamente es perfectible y en ese supuesto, obviamente, un acto de desobediencia civil, en los términos que él lo plantea, de carácter pacífico, básicamente lo que refleja es una contradicción entre la aplicación de una determinada ley, no obstante haber sido adoptada por mayoría, con los principios que subyacen a la formación y elección del sistema. En dicho contexto, obviamente, una modificación, siempre y cuando se dé en términos pacíficos, va a ser básicamente un acto de perfección. Siempre que, o sea, la desobediencia civil pone en relevancia básicamente momentos en que el sistema tiene que adecuarse a las propias reglas que lo han definido. Esa es mi mirada respecto a esto, y creo que Rawls lo entiende de esa manera. Ok, muy bien. Nelson, quisiera intervenir. Quisiera hacer solo hacer un alcance, disculpe, profesora Olavarría, porque Sí. Por la pregunta, respecto del libro Teoría de la Justicia, Rawls menciona el concepto de rebelión solo 2 veces, y parte del supuesto de que constitucionalmente incluso el concepto podría quedar instalado en la elaboración de una carta magna, pero en definitiva no hay un modelo teórico como lo podría plantear, por ejemplo, el tiranicidio u otro, digamos, como respuesta a gobiernos ilegítimos. El punto de Rawls, él está hablando básicamente desde su realidad norteamericana, mirando a Europa, pero no tiene una reflexión específica sobre la rebelión como respuesta a, salvo que esté, entre comillas, como respuesta normativa establecida respecto de resolver, entre comillas, tensiones, desequilibrios, conflictos que ya se empiezan a alejar, como decía bien el profesor Ibaceta, del modelo original de Rawls. Eso. Muy bien, muchas gracias. Nelson, ¿quisieras intervenir en este punto? Adelante. Está sin audio, Nelson. Más allá del tema de este derecho a rebelión, el cual, debo confesar, no conozco en detalle, pero no me es difícil imaginar, en términos de una respuesta, en términos de incorporar, así como yo lo decía, en el quehacer cotidiano del diseño de las instituciones, este tipo de diálogo basado en lo abstracto y basado en la lógica de principios. No se trata de, mira, hay una nota en el diario La Tercera que viene saliéndose ya aproximadamente casi un año, que dice, ¿y esto de que tengamos que hacer una constitución significa que vamos a tener que cambiarla todos los años? Ha envejecido muy mal la nota en particular, pero probablemente tenga que ver con eso, con no es cosa de llegar y diseñar las instituciones y después olvidarse. Es como una suerte de una constante autovigilancia de parte del diseño para ir perfeccionando progresivamente o arreglando o como ajustando todos aquellos elementos que puedan llegar y traducirse en algo que sea contrario a la noción de justicia o contrario a lo que se acuerda en esa instancia. Así visto, lo único que se me ocurre es que con ese tipo de mecanismos de cultivo de las instituciones de autocuidado, debiese hacerse poco pensable el escenario de una rebelión respecto a algo que se parece, no sé, pues descomunalmente injusto. Es lo que se me ocurre que uno podría pensar. Ok, gracias, Nelson. Quisiera retomar esta reflexión, si hay
tensión o si bien hay unidad entre los principios de igualdad de oportunidades y la idea de igualitarismo que plantea Rawls, ¿no? Porque si uno plantea, y lo voy a explicar un poquitito, si uno plantea el concepto de igualdad de oportunidades pura y simplemente, que en realidad las oportunidades están abiertas para toda la sociedad y quien quiere tomarlas las toma, en la sociedad actual, no necesariamente la chilena, puede ser u otra, en realidad las oportunidades las toman los más capacitados, siguiendo la idea, ¿no es verdad?, de Amartya Sen, ¿verdad? Es decir, aquellos que o están mejor nutridos, mejor educados, etcétera, más saludables. Y en consecuencia, dado que las oportunidades las toman los más capacitados, eso nos puede llevar a una sociedad en donde las desigualdades se maximicen. Ahora, el punto es, ¿qué requerimos para que, digamos, esta idea de igualdad de oportunidades no termine en una desigualdad más fuerte? Y ahí quizá Rawls nos pudiera dar algunas señales, ¿verdad? Particularmente dónde intervenimos, ¿verdad? Indudablemente que una intervención buscará ser en el origen, es decir, igualar los puntos de partida con un conjunto de intervenciones, por ejemplo, hacia la educación preescolar, etcétera, y similares. Pero también pueden haber intervenciones a lo largo del ciclo vital, digamos, que compensen a los más desaventajados con las desigualdades iniciales de las que partieron. Entonces, ahí quiero, esta reflexión que he ido teniendo en el tiempo, se las planteo para, digamos, para la conversación. Adelante, quien quisiera, no sé. Parece que David estaba motivado por la discusión. Adelante, David. Sí, gracias, profesor Olavarría. Es que ahí hay un punto sumamente importante. Exactamente. Y hay un momentum en la obra de Rawls, pero más que en teoría de la justicia, en derecho de gentes, donde hay un acercamiento pero muy evidente. Y él lo hace cuando habla de esta idea de los bienes sociales primarios: libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza, etc. Bases del respeto mutuo, ¿eh? Esta idea de la honor, dignidad que menciona el profesor Paulus. Y que estos bienes sociales primarios tienen que ser distribuidos de un modo igual. Pero Rawls nos advierte. Dice por ahí, a menos que esa distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados. Y por lo tanto se quiebra esta idea de igualdad. Pero no se quiebra esta idea de igualdad por una mera acción arbitraria, sino que más bien justamente por una medida de igualdad. Es bien contradictorio. Intervencionismo para equilibrar. Pero sí necesario desde el momento en que entendemos que deben existir bienes sociales primarios, pensando un poco de nuevo en el momentum constitucional: trabajo, libertad, desarrollo humano, vivienda, solo por mencionar algunos. Probablemente esa respuesta sí sea muy satisfactoria en principio, y probablemente sea muy satisfactoria en todos los órdenes de cosas en los que o respecto de quiénes puede aplicar adecuadamente esa regla. Probablemente uno pudiera pensar en un ejemplo de mejoras en condiciones laborales, y aquí me tomo un poquito de las palabras del profesor Cáceres, en el sentido de algunas condiciones laborales que pudieran redundar en mecanismos de igualdad para tratar de nivelar la cancha, que efectivamente son pertinentes para el grupo denominado trabajadores, pero que en principio probablemente redunden en una condición de desigualdad para ese otro grupo denominado empleadores, iba a decir explotadores, las cosas que a uno le ocurren. Profesor Olavarría se asustó de inmediato, ya pensó que estábamos en otro nivel de gobierno, dijo ya. No, pensé que no todos los empleadores son explotadores. Nosotros somos sí, por favor. Y desde esa perspectiva, claro, me parece que ese concepto es central, y ahí hay un
momento en el que debiéramos profundizar más esa idea. Pero me gusta mucho esta idea porque creo que efectivamente a partir de aquello, esta idea de la igualdad de oportunidades comienza a tener un significado muy, muy relevante y Rawls lo maneja, creo, en mi opinión, de una manera muy acertada, por lo menos sentando las bases en teoría de la justicia y con un desarrollo muy adecuado en derecho de gente. Muy bien. Ricardo, ¿quisiera intervenir en esta parte de la discusión? Sí, lo que pasa, estaba reflexionando respecto básicamente a lo que él hace, o sea, sí, básicamente cuando él plantea como segunda regla de perfección de configuración de las instituciones y de los procedimientos de distribución, la igualdad de oportunidades, básicamente él está reflexionando sobre básicamente la idea de por qué vivimos en sociedad, o sea, por qué abandonamos la montaña, el estado de salvajismo, entre comillas, y nos enfrentamos a la decisión de colaborar entre nosotros. Básicamente no lo hacemos para que ganen uno y los otros pierdan, no, lo hacemos para que todos ganemos, quizá unos más que otros, y él estableció básicamente reglas de corrección del modelo, para que aquellos que no se sienten debidamente incentivados a seguir adelante lo hagan, y para que aquellos que tienen mayores habilidades de carácter natural, o potenciaron las mismas en virtud de ciertas circunstancias azarosas a las cuales se vieron expuestos en la vida, decidan cooperar, y en virtud de eso todos resulten beneficiados. Yo creo que el modelo sí es interesante, es muy inteligente, es una corrección al modelo contractualista de Rousseau, es más profundo, va a tono a los tiempos y efectivamente ha sido un gran aporte y lo va a seguir haciendo. Si por lo importante es que ideas de un liberal sean tomadas por gente que no se declara liberal o que rechace este tipo de ideas y la aplique. De hecho, como decía Iaceta, el profesor Iaceta, es muy interesante que ojalá los constituyentes, y afortunadamente, no obstante yo no soy creyente, Dios nos ampare que hay 40% de abogados en esa comisión, lo bueno, por lo menos me asegura de que algo bueno va a salir de ahí. O que en principio va a respetar ciertas reglas que nos van a dejar tranquilos. Y yo creo que vamos bien encaminados, y John Rawls es un personaje capital. Muy bien, muchas gracias. Nelson. Ahora, profesor, disculpen, solo un punto, disculpa Nelson, Sí. que es importante recordar de la obra, en el acápite 75 de los principios de Rawls, a propósito de lo que importa la psicología moral, porque él dice que en definitiva un ordenamiento social es justo y reconocidamente justo desde el punto de vista del público, del todo, es clave, porque sin ese sentimiento de que estoy en una sociedad justa, no voy a desarrollar lazos de sentimiento tanto de amistad cívica, de confianza en las instituciones, porque en definitiva voy a sentir que esa percepción de que las instituciones no se ajustan a un sentido específico de justicia, entonces no me siento beneficiario de lo que formo parte, y él lo elabora a partir de 3 leyes, digamos. Entonces, una dimensión que a veces se nos olvida y que es muy relevante es la percepción que pueden tener los ciudadanos de injusticia, porque en definitiva, en el plano de las emociones, la racionalidad que uno quiere imponerle y tratar de demostrar de que estamos bien, pareciera en el caso chileno y en otros países que no funciona. Entonces, tenemos que mirar con atención respecto de cómo las personas están mirando aquello que les estamos... Primero, cómo están entendiendo aquello, el sentido de justicia y de piso mínimo como discurso. Y prestarle atención a eso, y yo creo que es el gran aporte hoy día de Kahneman y de Thaler respecto a la economía del comportamiento. O sea, los planos emocionales, y con esto termino, sí importan. Y la percepción de injusticia dentro de la sociedad está tan establecido que está generando reacciones que ya fueron bien advertidas por Rawls en el 71 y no le hemos prestado suficiente atención. No importa solo aquello que yo pueda edificar, tal que las personas piensen que son parte de eso que estoy edificando. Y eso, profesor. Muy bien, muchas gracias. Nelson, parece que quisiera reaccionar a lo anterior. Mira, era algo a lo que tú habías señalado originalmente. Mira, respecto a este tema de la teoría de la oportunidades, casi que hay que formular una teoría respecto a qué diablo es una oportunidad. Mire, quería citar brevemente un libro de Christian Harzberger y Philippe Van Parijs, Ética Económica y Social, que precisamente desarrolla este eje en torno a Rawls, y contra Rawls desde lo igualitarista y contra Rawls desde lo más liberales, y bajada a las políticas públicas. En este libro hay 2 ejercicios que tienen que ver con cómo esa lógica de las oportunidades se traduce en el ámbito, por ejemplo, de las políticas sanitarias, de salud, súper relevante en el contexto actual,
también muy relevante en el tema de las políticas migratorias, que también es un desafío súper vigente para Chile, en términos generales. Yo he tratado de alguna forma, de traspasar ese ejercicio a aquellos ámbitos de políticas públicas que me son un poco más familiares y tienen que ver con política educativa, ¿ya? Y en ese sentido, por supuesto, no tengo nada definitivo, ni podría tenerlo tampoco, pero sí uno de los elementos tiene que ver con cuál es la naturaleza y cuáles son los atributos del bien que se pretenden distribuir cuando uno quiere hablar de justicia educativa. Y ahí no hay mediana claridad, y solo hay discusiones. Para cerrar y ser muy brevemente, hace algunos años atrás, alguna autoridad del gobierno de turno en ese momento, yo creo que había que sacar patines a algunas personas respecto a otros. ¿Será esa una de las respuestas adecuadas desde una perspectiva como la rawlsiana? Y en esa oportunidad llegó y pasó esa declaración, y bueno, creo que ese tipo de declaraciones fue la que generó, ¿será eso lo que habría pensado Rawls respecto a promover situaciones más justas en materia de educación? Es una pregunta abierta, sin respuesta aún. Bueno, muchas gracias, colegas, por sus exposiciones. Muy interesante discusión. También muchas gracias a todos los demás colegas que nos han acompañado en esta muy interesante discusión. Quiero dar a conocer entonces unos comentarios que nos da Soledad Villabrán, que dice: gracias profesores por sus comentarios. La pregunta es a partir de la lectura del capítulo de Teoría de la Desobediencia Civil de John Rawls en el libro de Filosofía del Derecho de Dworkin. Y también Luis Mendoza nos plantea la idea de la igualdad con y para las desigualdades desde la teoría de la justicia de John Rawls. Y luego nos plantea, digamos, un desafío. Dice: ¿cómo llegar a la igualdad desde los derechos humanos con instituciones, con recursos financieros limitados? Muchas gracias a todos entonces por su participación, por esta interesante discusión. También muchas gracias a los colegas públicos presentes. Desde el Departamento de Estudios Políticos les reiteramos nuestros agradecimientos y los queremos dejar invitados para próximos eventos de este tipo. Vamos a estar enviándoles información para otros talleres y conversaciones sobre temas tan interesantes como este. Muchas gracias a todos, un gran abrazo, que esté muy bien, saludos. Hasta luego. Saludos. Hoy es tan importante la enseñanza como la acción. Entender que el trabajo colectivo es la única forma de salir de esta y de todas las crisis. Durante 171 años hemos estado siempre presentes. Hoy el llamado es a cuidarnos entre todos, a ponernos a disposición de la ciudadanía en cada escenario que nos esté tocando enfrentar. Y también prepararnos para en el futuro construir una sociedad mejor. Porque hoy más que nunca es momento de hacer universidad. Universidad de Santiago de Chile, formando personas, transformando país.